Y a estas horas de la noche continúan en este plató de las noticias de la 8 el periodista de Diario de Burgos, el abogado Ignacio Navarrete y el arquitecto Ignacio Camarero. Con ellos vamos a hablar de un asunto que desde luego sigue estando de moda. El senador socialista burgalés Ander Gil ha recriminado al ministro Soria que el gobierno intente manipular un informe que advertía de los riesgos de utilizar la técnica del fracking. Por su parte, el ministro de Industria le ha respondido que todas las prospecciones que se hagan se harán garantizando y cumpliendo todas las medidas de seguridad. Señor ministro, a los ciudadanos de Burgos nos preocupa y mucho la fractura hidráulica o fracking. Los agricultores, los ganaderos, una parte importante de la ciudadanía está pidiendo al Gobierno que vele por su seguridad y paralice esta práctica. En esta materia es la que ya se ha puesto de manifiesto mediante la modificación de la legislación básica en materia de hidrocarburos, de tal forma que se puedan autorizar prospecciones, sondeos, autorizaciones para determinar si hay o no hay gas en el subsuelo del territorio español, siempre y cuando se haga dentro de lo que son las normas de seguridad. Tanto la pregunta del senador socialista como la respuesta del ministro se producía hace escasas horas en la Cámara Alta, en el Senado, pero nada nuevo. La postura del Gobierno, Nacho, ya la conocíamos. Siempre y cuando se cumplan los requisitos vamos a hacer las prospecciones. La postura del PSOE intentar que no se hagan. ¿Cuál es tu postura? Yo me siento absolutamente incapacitado desde el punto de vista técnico para pronunciarme sobre el fracking, porque soy de los que piensa que cuando una cosa no se conoce en profundidad y cuando además esa cuestión es técnica, es complicada y hay que tener una formación y una cualificación pues específica para conocer de ella, pues lo mejor es confiar en este caso en los aparatos y en las administraciones, en los aparatos del Estado, en las administraciones, en los técnicos, en las personas que de alguna forma tienen la responsabilidad conferida por todos para supervisar que todo lo que se haga, donde se haga y cuando se haga, sea realizado con todas las garantías y de acuerdo con la normativa vigente o con la que haya que modificar, como ha dicho el ministro, ¿no? A mí me parece que sobre determinadas cosas esta sociedad, pues con cierta frecuencia, habla con algo de ligereza. Me parece, porque este es un asunto bueno, pues que incluso en el aspecto técnico yo he asistido y he visto algún debate entre técnicos con cierta cualificación donde hay visiones ciertamente muy antagónicas, ¿no? muy contradictorias. Por lo tanto, yo, hasta que alguien no me demuestre lo contrario, confío en la Administración, confío en mi Estado, confío en las personas, funcionarios que han accedido para precisamente pronunciarse sobre esas cosas, ¿no? Y por lo tanto, yo quiero creer que eso se está haciendo bien y lo que al final, a donde nos lleve esto, pues será siempre bajo la supervisión de esos aparatos técnicos. Ese es el problema, ¿no? Que hay dos posturas totalmente antagónicas y uno ya no sabe qué creer. Álvaro. Sí, lo primero, firmar lo que decía Nacho y sobre todo en ese escenario, para los que somos ignaros en la materia, cuando quieres escuchar a dos expertos y cada uno está en una posición diferente, pues lo que te dejan es exactamente igual que donde empezaste, ¿no? Sobre este caso, a mí lo único que me preocupa es que entiendo, por ejemplo, que la plataforma Castor también se construyó con todas las garantías de seguridad y hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Y me preocupa que La Rioja, que Cantabria, que incluso algunas diputaciones de nuestra propia región, Castilla y León, y que todos los países europeos, con la excepción creo que de Polonia y la mayoría de los Estados Unidos de Norteamérica, después de haberlo permitido, están prohibiendo el fracking. Entonces, yo lo que no puedo es juzgar si el fracking es seguro o es inseguro, si lo necesitamos o no, pero sí puedo mirar qué están haciendo los demás y no parece que la tendencia mayoritaria sea la de apoyar la extracción del gas pizarra, por lo menos con las técnicas de las que disponemos hoy en día. Pero por otro lado también entiendo que si, en alusión a lo que decía Gil y a lo que sostiene el PSOE, si cerramos las centrales nucleares, si no extraemos gas, si no quemamos carbón, si empezamos a penalizar a los que invirtieron en renovables, dentro de poco alguno se va a forrar vendiendo velas. Nacho. Bueno, poco más que decir, simplemente que el fracking es una técnica nueva, como todas las técnicas nuevas, pues hay que mirarlas con distancia. Lo que sí que es cierto es que en algunos sitios está funcionando bien y está dando buenos resultados. Supongo que tendrá que evolucionar y en principio tampoco creo que la sociedad deba
rechazar una posibilidad de obtención de recursos de plano, ¿no? Yo creo que como casi todas las herramientas es cuestión de empezar a saber manejarlas y a poder controlar lo que pueden ocasionar, ¿no? Bien, sí. 10 segundos al hilo de lo que decía Álvaro, y a mí me parece, es decir, el tema de Castor, y puede suceder con el fracking o con otras cuestiones. Lo que quizás la confianza en la administración del Estado, en los técnicos, pues va de retro, pero quizás el problema que tenemos menos desarrollado y con más dificultades es el de las responsabilidades, ¿no? Porque al final suceden cosas como lo de Castor u otras, y lo que no llega es la responsabilidad. Entonces yo creo que eso también merma un poco la confianza, esa confianza a priori que uno tiene, te la merma, ¿no? Porque si alguien mete la pata, porque si se autoriza una instalación que no debiera de haber sido autorizada, o en este tema del fracking pues se hace en una zona que no está indicada, yo creo que el Estado lo que nos tiene que garantizar, y los políticos, que para eso también les elegimos, lo que nos tienen que garantizar es que no solo se cumple la ley, sino que los informes, que los expedientes se tramitan con absoluta solvencia, ¿no? Y conocimiento, porque eso es lo que te da la seguridad. A mí otras cosas y otras opiniones, pues siempre hay un interés o puede haber un interés en una o en otra cosa, ¿no? Y al final la ecuanimidad o el equilibrio pues te lo puede dar esa persona que no está afecta de ese interés, pues esos funcionarios, esas personas muy cualificadas que están en la administración, en el Ministerio de Medio Ambiente y en otros organismos reguladores. Esos son los que tienen que funcionar, y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en otro aspecto que no tiene nada que ver, pero el tema financiero, que fallan los organismos reguladores, los organismos de control. Bien, pues vamos a cambiar de tema. Les voy a hacer una pregunta a nuestros invitados de hoy. ¿Alguna vez habéis visto de cerca un avispón asiático? ¿No? No distingo casi la avispa de la abeja. pero verlas sí que las he visto. He visto avispas en Asia, pero no sé si eso vale. Pero lo he visto en España. Pues los voy a presentar yo, porque es que luchar con... Nos lo hemos tomado a risa, pero es que es un problema muy importante. Luchar contra el avispón asiático. Esta es una de las causas actuales de los apicultores burgaleses. Piden ayuda a la Unión Europea y también al Ministerio de Agricultura para combatir esta especie que pone en serio riesgo la supervivencia de las abejas. La Vespa volutina llegó de Asia a Europa a través de Francia y desde allí se ha ido extendiendo por España, Portugal e Italia. Es una especie invasora y los apicultores piden a la Unión Europea que se involucre en su erradicación. Que lleguen fondos, de que se aprueben fondos europeos para la lucha contra esta avispa, porque realmente la apicultura peligra. También estiman urgente la colaboración del Ministerio de Agricultura y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, puesto que se extienden con gran rapidez. Cada nido cría unas 150 fundadoras. Entonces ellas se dispersan en una zona de 30 kilómetros en los alrededores. Entonces nosotros suponemos y sabemos que los nidos están en los pueblos limítrofes del Valle de Mena y de Espinosa, de Cantabria y de Vizcaya y de Álava. El avispón asiático es una especie de gran tamaño que se alimenta principalmente de insectos polinizadores. Se suelen situar junto a las colmenas, provocando el pánico entre las abejas, que acaban muriendo. Las abejas cogen tal estrés de miedo que ni salen ni entran. O sea, se pueden pasar un mes las abejas encerradas en su colmena porque saben que si salen afuera a recolectar algo, son predadas. Llegaron a nuestro país por Guipúzcoa, desde donde se han extendido por toda la cornisa cantábrica. Este año ya han anidado en municipios burgaleses como el Valle de Mena o Espinosa de los Monteros. Pues al hilo de este asunto, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha recogido el guante que le han lanzado los apicultores. Lo hizo ayer en su visita a Burgos, donde reconoció que es prioritario frenar el avance de esta especie invasora. En forma coordinada, siempre, el Ministerio con las comunidades autónomas estableceremos un plan para evitar la propagación y tanto sea posible la erradicación de esta especie invasora que efectivamente tiene consecuencias negativas no solamente para la apicultura, pero para muchas otras cuestiones, con lo cual es un tema al cual le dedicaremos la atención debida desde el Ministerio. Dejamos el avispón y vamos con nuestra mesa de actualidad. Continuamos con ella hablando de la preocupación que existe en el Partido Socialista de Burgos. ¿Por qué? Bueno, pues tras conocer la pasada semana la sentencia que desestimaba su denuncia contra el Ayuntamiento de Burgos por la adjudicación del proyecto del Boulevard de Gamonal. El enfado del PSOE viene por dos partes. Primero, por haber perdido un juicio que ellos tenían bastante claro que iban a ganar, y segundo, por haber sido condenados a pagar las costas del proceso. Aunque estas últimas son recurribles,
clientes, el importe que tendrían que abonar a fecha de hoy se acerca, ojo, a los 20.000 euros. Vamos a ir por partes. Álvaro, Nacho Camarero y Nacho Navarreta. Primero, ya que te tengo aquí, Nacho, arquitecto, pues hombre, tú eres parte importante, ¿no?, de esta sentencia, porque es el redactor uno de los redactores de este proyecto, algo que te habrá aliviado bastante conocer por parte del juzgado, ¿no? Bueno, me ha gustado conocerlo, no me ha aliviado en especial porque cuando nosotros concursamos pues nos limitamos a tratar de cumplir las condiciones de los pliegos, que tal y como están hoy en día los concursos es harto complicado cumplirlas porque son bastante complejas. Lo que no entiendo muy bien es lo que dice el Partido Socialista, dice que iba a un juicio con esperanza de ganar. Bueno, todos van a un juicio con esperanza de ganar. La cuestión es que cuando no se gana uno debe de acatar, y yo creo que en eso del acatar todavía no se ha evolucionado lo suficiente, porque acatar no es decir que voy a respetar la sentencia, qué remedio me queda, ¿no? Sino acatar es pues reconocer que igual se ha hecho algo mal y que igual se ha perdido pues porque realmente no se tenía razón. Eso todavía no se lo he escuchado a nadie. Y se ha echado a perder un gran proyecto. Bueno, se ha echado a perder un proyecto que en su día hicimos o colaboré con mucha gente y teníamos mucha ilusión y lo hicimos pues como hacemos cada proyecto, pensando que es el mejor, pero bueno, el que estamos haciendo ahora también pensamos que es el mejor. No, se hablaba por los vecinos de Gamonal que sí que lo querían. No por la arquitecta. Bueno, hombre, yo creo que todavía es la asignatura pendiente y espero que con ese proyecto o con otro realmente se acometa un cambio importante en la calle Vitoria de Gamonal, porque es una necesidad de esa parte de la ciudad y es una necesidad también de la ciudad, porque en estos momentos pues es una zona que tiene una degradación en la que la arquitectura y el urbanismo tienen mucho que decir. Nacho Abogado, la cifra que he dado, que tiene que pagar el Partido Socialista en torno a 20.000 euros, ya que el juzgado les ha condenado a pagar las costas procesales, es una cifra que ha salido del entorno de las filas socialistas de Burgos, o sea, no nos las hemos inventado aquí en la redacción. ¿Está en sintonía de ese tipo de sentencias? Sí, pero es sencillo el cálculo, ¿no? Porque las costas de un proceso, de un litigio, vienen marcadas por unos criterios orientadores de honorarios, tanto en el caso de los abogados y en el caso de los procuradores, pues por los aranceles obligatorios que tienen aprobados y que tienen que aplicar, ¿no? Por lo tanto, las costas siempre se calculan en función de la cuantía del procedimiento. Yo supongo que con esa cantidad pues estamos hablando de una cuantía del procedimiento que supongo será el importe del proyecto al que ascendía el proyecto, ¿no? 240.000 euros es una cantidad que entiendo que efectivamente es la ajustada, pero insisto que eso se calcula. Lo que me llama la atención es que a alguien le sorprenda esto, es decir, cuando uno va al juicio, como bien decía Nacho, pues puede ganar, perder o empatar. Obviamente, si pierdes, tienes muchas papeletas pues para que el juez o la juez pues te imponga las costas, ¿no? Y en este caso la imposición de costas sí que es verdad que tiene una excepción en el caso de que incluso perdiendo el juicio pues pudiera darse el caso de que no te impongan las costas si hubiera del análisis del caso, si hubiera pues dudas, serias dudas, razonables dudas de hecho y de derecho sobre la cuestión. En este caso pues la magistrado o juez, que creo que ha sido la del contencioso administrativo número 1, no ha apreciado esas dudas, ni razonables ni no razonables, ¿no? Y por eso hace una expresa imposición de costas, ¿no? Entonces, a mí que les llame la atención el hecho de que han perdido el juicio y les pongan las costas, pues me parece que una de dos, o no saben muy bien lo que es un juicio, o quien les debiera de haber informado de que esta posibilidad era cierta y real, no se lo informó. No sé si les habrá llamado la atención, lo que sí que está claro es que se les han quitado las ganas de recurrir, que es lo que al principio querían hacer. Álvaro. Sí, enganchándolo de nuevo por alguna de las cuestiones que hablaba Nacho Navarreta en este caso, ¿no? Tú puedes ir a un juicio pensando, como él ha dicho, que vas a ganar, vas a perder o vas a empatar, pero sabes que si no planteas ante la sala ni la más mínima duda
que justifique o legitime el que hayas acudido a la justicia, te van a sacudir las costas, ¿no? Y yo me quedaría con esta parte como la más importante. Yo he leído esa sentencia varias veces, del derecho y del revés, como se suele decir, ¿no? Intentando ponerme en las dos partes. Y es que el sartenazo que recibe el Partido Socialista es histórico, porque en la sentencia se dicen cuestiones tan serias como que algunos de los argumentos que planteó en el recurso inicial ni siquiera fueron defendidos en el juicio, como por ejemplo el que afectaba a que el proyecto no acaparaba la totalidad del ámbito geográfico para el que estaba destinado. Es que ni lo defendieron en el juicio. Es que en la sentencia plantea cuestiones que llega a tildar de acusaciones gratuitas, creo que dice, muy serias. Y lo que viene a decir, si uno se abstrae de todo, es que ese recurso, no se puso porque en el Partido Socialista... la otra cosa que iba a comentar es que antes de que se conociera el proyecto ganador, en ningún momento dice la jueza que se denunció la presunta violación del anonimato, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra esto? Lo que digo, que si tú lees la sentencia con calma, lo que te viene a decir la magistrada es que usted no ha planteado un recurso ante un posible ilícito, usted ha planteado un recurso contra una empresa en el momento en el que ha sabido que era esa la empresa adjudicataria del proyecto, ¿no? Y esto tiene una única lectura, por lo tanto ahora el Partido Socialista pues igual tiene que hacer menos encuestas y dedicar el dinero de su grupo municipal a pagar estos, a mí me habían dicho 15.000, pero vamos, no creo que haya gran diferencia entre 15 o 20.000 euros. ¿Nacho? No. Sí. Es que sentías mucho con la cabeza con lo que decía Álvaro y finalizamos con Navarrete. No va, sentía porque es cierto que una de las cosas que sorprendentemente se acusaba en ese recurso del Partido Socialista es que el proyecto no cumplía con el ámbito que proponía el pliego, ¿no? Entonces, bueno, eran cosas como muy sorprendentes y más, por eso sentía tanto. Lo que quería apuntar solamente es decir, bueno, que todas estas reflexiones, cada una en su medida, pues lo que vienen es a confirmar que esto tiene que ser el juego del sistema, ¿no? Si se me permite la expresión. Y lo normal es que cuando alguien no está de acuerdo con una determinada cuestión, un procedimiento administrativo o lo que sea, lo recurra, lo reclame y lógicamente se expone a estas consecuencias, ¿no? Primero a que no te den la razón y segundo a que te cueste pues un determinado dinero. Pero yo creo que esa es la grandeza del sistema, que es el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, el poder reclamar, y seguramente pues los letrados y las personas que han defendido los intereses del Partido Socialista en este litigio pues han considerado, y para ellos sí que existían motivos suficientes o sobrados o los que sean, ¿no? Pero es que al final quien administra justicia tiene esa gran responsabilidad y lo más importante que decía Nacho, ¿no? Acatarlo, porque esa es la parte más importante, la pieza angular que pone fin al sistema. Lo que no puede ser es que te dicte una sentencia y al día siguiente la que también tiene la culpa y lo ha hecho mal es la juez. Hombre, eso parece una pataleta poco ajustada y que dice muy poco de personas pues que representan los intereses de los ciudadanos. Desde luego, pues vamos ahora a hablar de lo que sin duda alguna puede ser una muy buena noticia, y me refiero al transporte de carga aérea desde el Ayuntamiento de Villafría aeropuerto podría ser revulsivo para sus maltrechas cuentas. Y esto está a punto de ser una realidad. Ya el próximo mes de noviembre una empresa de Valladolid va a empezar a utilizar tanto nuestro aeropuerto como los aviones de Aeronova para llevar sus productos hasta Túnez. Esto es lo más inmediato, pero no lo único. Otras dos empresas ya están negociando para hacer lo propio desde el aeropuerto burgalés, algo, Álvaro, que tú has seguido muy de cerca y que sin duda alguna puede suponer un revulsivo importante, ¿no?, para lo que es la cuenta de explotación de un aeropuerto como el de Burgos, como otros tantos, muy deficitario. Sí, yo creo que es ilusorio pensar que en este país vamos a poder mantener más de 40 aeropuertos. Esto ya lo he explicado en alguna ocasión. Se ha demostrado que el plan de viabilidad, ¿no?, el plan director, del aeropuerto de Burgos, que se aprobó en su momento cuando Francisco Álvarez Cascos vino a promulgar el interés general de este aeropuerto para entrar en la red AENA, no se ha cumplido ni siquiera por aproximación, porque si lo hubiera hecho ahora mismo tendríamos 300.000 pasajeros en el aeropuerto de Villafría y tenemos
18.000, ¿no?, en lo que va de año. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar son soluciones. Hemos hecho una inversión, como señalabas, de 42 millones de euros. Burgos reúne unas condiciones muy concretas que no me voy a cansar de decir, no reúne ninguna otra ciudad en el norte de España, y una de ellas es su potencial logístico. Y coincide que este aeropuerto está a las puertas de una aduana, de un puerto seco y de una central logística. Entonces parece de cajón que es por ahí por donde tenemos que caminar. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora no habíamos podido hacerlo por varios motivos, porque no había ninguna compañía implantada aquí, porque no teníamos condición internacional para volar fuera del espacio Schengen y por lo tanto estaba muy acotada la posibilidad, y un tercer problema que seguimos teniendo, que es que la pista es muy corta y que los grandes cargueros no pueden operar en ella. Los dos primeros problemas se han superado, y nada más superarse esos dos primeros problemas ya se están negociando operaciones por un monto de 200 toneladas el próximo año. Entonces, bueno, 200.000 kilos en el mundo de la logística no es mucho, esto es una forma de verlo. Si yo digo que con 200.000 kilos entraríamos entre los 20 aeropuertos de España que más carga mueven en todo el año, la historia ya cambia, ¿no? En cualquier caso, un principio esperanzador, porque soy de los que piensa que si no conseguimos potenciar esta capacidad que tiene Villafría y que tiene Burgos para generar una, ojo, nueva industria logística aérea, porque aquí tenemos la del ferrocarril, la de la carretera, pero no la aérea, acabaremos viendo cómo cierran el aeropuerto de Villafría. Pues esperemos que eso no ocurra. Vamos de una noticia de ámbito local a una de ámbito nacional, pero que pasa por el regional, porque el todavía presidente de la Diputación de León ha pasado su primera noche en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil. Él es uno de los 51 detenidos en la macrooperación Púnica. Su abogado ha hablado y nos ha dado una pista de por dónde puede ir su defensa. Ha dicho que todos los asuntos que se le imputan a Martínez son heredados de la época de la difunta Isabel Carrasco. Marcos Martínez ha pasado su primera noche en los calabozos de esta comandancia. Llegaba a pasadas las 8 de la tarde y a las 11 de esta mañana ha vuelto a prestar declaración. De sus primeras palabras ya se ha podido saber por su abogado Ricardo Gavilanes que Martínez achaca estos delitos a procesos heredados de la época de Isabel Carrasco. Mientras, en la Audiencia Nacional, máxima expectación, aunque las cámaras han tenido que conformarse con grabar la llegada del juez Eloy Velasco a las 10 menos 20 de la mañana. Horas después hemos conocido que el instructor retrasa los interrogatorios hasta mañana, por lo que Martínez pasará su segunda noche en la comandancia de Las Rozas. Mientras el presidente cuenta las horas en el calabozo, ha trascendido que Eloy Velasco también ha imputado al interventor de la institución provincial, Jesús López Sánchez, aunque este continúa en su puesto de trabajo en el Palacio de los Guzmanes. A él de momento solo le han impuesto medidas económicas preventivas. Según ha confirmado él mismo algún medio de comunicación, solo le han comunicado su imputación y no sabe por qué delitos y está a la espera de que le llamen a declarar. No es la primera vez que el interventor de la Diputación se ve inmerso en escándalos. Hace años también acabó en los juzgados por adjudicaciones de la propia institución provincial a una empresa vinculada a él. Ayer era el presidente y ya tenemos al interventor. Es lo que está dejando en Castilla y León esta operación, esta macrooperación, Ignacio. Sí, la verdad es que yo lo primero, a mí todas estas macrooperaciones y todas estas cosas pues me parecen muy interesantes, pero por encima de todo estas personas son inocentes, todas ellas. Lógicamente. Todas ellas. Lógicamente, pero no en la práctica o prácticamente, ¿no? Porque si ves ya no solo las redes sociales, sino cualquier comentario o cualquier tal, alguno ya los ha condenado, sentenciado, condenado y alguno incluso ya está en el penal cumpliendo la pena, ¿no? ¿Su partido los ha condenado? Bueno, pero mal hecho también, quiero decir que a mí me parece que... Sí, pero si no lo hacen, les condenan a ellos por no hacerlo, ¿no? Bueno, pero lo mismo que hablábamos antes de que es la grandeza del sistema y es la grandeza del Estado de Derecho, pues yo creo que esto también es importante. No será la primera vez tampoco que después de algunas operaciones tan llamativas como estas, tampoco ha ido a más el asunto, ¿no? Con lo cual, yo creo que la prudencia es una buena virtud y cuando hablamos de justicia y cuando hablamos de derechos fundamentales y cuando hablamos del derecho de defensa, no solo es una buena virtud, sino que es algo absolutamente imprescindible. Y luego veo también, o estoy apreciando un poco de anarquía en todo lo que es el proceso de instrucción, ¿no? Es decir, porque claro, vamos a ver, yo entiendo
entiendo que hay un juez instructor, que es el que está dirigiendo todo esto, y la Guardia Civil, pues que es la que está realizando esas labores de investigación. Pero claro, si pones en marcha esta operación y sabes que va a haber un número de detenidos tan importante y tan grande, pues hombre, también articula los refuerzos necesarios para que desde la propia Administración de Justicia pues se trate de tomar declaración a estas personas en el menor plazo de tiempo posible, se atienda a sus derechos y sus garantías de la mejor manera posible y no se siembre un poco este desconcierto, ¿no? Porque a este señor lo detuvieron ayer, lo tienen allí pues 5 o 6 horas antes de pasarle a la comandancia. Yo no sé si a lo mejor es que efectivamente hay un peligro grave de destrucción de pruebas o de evasión de la justicia, ¿no? Que son los dos casos clásicos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, presunción de inocencia, un poquito de orden y sobre todo que lleguemos a ver algún juicio. Porque claro, es que estas grandes operaciones donde hemos visto también muchísimas detenciones en Andalucía o con motivo de la red de Gürtel hemos visto también muchísimas detenciones, pero lo que no acabamos es de ver ningún juicio. Entonces pasan los meses, los años, los asuntos se pisan unos a otros y ahí estamos, ¿no? Entonces que juzguen a alguno, que es importante también. Tenemos 2 minutos. Álvaro y luego Nacho. Sí, pues muy rápido. Sobre lo que decía Nacho, hoy he leído las noticias que han dado sobre las propuestas del Partido Socialista para atajar la corrupción. 30 y pico, ¿no? Sí, 33. Y algo sabemos de lo que plantea el Partido Popular. Y en ninguna de las noticias que yo he leído, y tengo por bien leer varias cabeceras de distintas ideologías, digámoslo así, he leído que haya que dotar de más recursos a la justicia, a la Fiscalía Anticorrupción y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque yo, como ciudadano indocto en la materia, tengo la sensación de que para procesar a alguien por corrupción tienes que llevar un vídeo en el que el sujeto en cuestión aguante un acta notarial en el que diga soy un corrupto, porque si no es harto complicado. Y en este caso, Nacho, yo voy a ser un poco imprudente. Voy a ser un poco imprudente y creo que la mayoría de ellos van a salir condenados por un hecho distintivo, porque esta vez se han hecho grabaciones, se han hecho al parecer instruidas de forma legal por un juez y por lo tanto yo creo que de unas grabaciones instruidas de forma perfectamente legal por un juez va a ser difícil que se escapen. Nacho. Pues que si el abogado del presidente de la Diputación de León va a emplear como argumento que es una herencia de Isabel Carrasco, igual le pasa lo mismo que a Isabel Pantoja, porque su abogado empleó como argumento que estaba enamorada de Julián Muñoz. Y sobre claro, la cautelar creo que lo llamáis, ¿no? De la posibilidad de que se destruyan pruebas, sí. Cuando lo has citado me estaba imaginando la cara de esos guardias que fueron a buscar los ordenadores de Bárcenas 4 meses después a la sede de Génova y se los encontraron triturados, ¿no? Por eso es un poco contradictorio, ¿no? Es todo muy ciencia ficción a veces, ¿verdad? Pues no sé, es que incluso pareciera que se busca un efecto distinto del que yo entiendo que debe tener una instrucción y el uso de la justicia, ¿no? De verdad que ni tengo ningún interés en defender a ninguna de estas personas, ni muchísimo menos, pero a mí me parece que todo esto se debiera de hacer mejor, de verdad. Hablando de ordenadores, Álvaro, hoy también conocíamos que han detenido al jefe de informática de la Comunidad de Madrid. Ha sido en las últimas horas. Pues finalizamos. Gracias.